Bienvenidas y bienvenidos. Hoy la tenemos a Pauli, que nos va a contar su proceso con la medicina más amorosa del universo, que son las microdosis de psilocibina. Con ella hicimos un trabajito profundo. Te voy a dar la palabra, vamos a ir hablando, Pauli, Me descontracturadamente, encanta. que vayan escuchando lo que Bien, dale. esté sonando con La info que nosotras. tiene que salir. Sí, re. Sí, bueno, nosotros empezamos a trabajar, estaba pensando si había sido en marzo o febrero del 2024, y empezamos directo con un proceso de micro. En Eh, marzo. en marzo, sí. Ujú. Y bueno, fueron 3 meses que, no sé, hoy los miro y claramente determinaron mi año, ¿no? Como no hubiese sido lo mismo el resto de todo lo que se fue dando sin ese comienzo. Y, y el otro día pensaba y digo, ¿qué me llevó a hablarte? Y la realidad es que fue bastante impulsivo, o sea, fue como ver tu información, sentir que algo de eso resonaba sin entender muy bien desde dónde. Y nada, cuando nos reunimos la primera vez fui comprendiendo mucho más y ni hablar mientras ya estaba en el proceso, ¿no? Fue como, claro, ya entiendo por qué estoy acá, ya entiendo qué vino a hacer esta medicina en mi vida. Y fue no sé, para mí fue una toma de conciencia muy profunda desde el día uno. Eh, Algo que rescato mucho de todo ese proceso fue que yo tenía claridad, según lo que vos me ibas diciendo, de bueno, este mes va a suceder esto, este otro mes va a suceder esta otra cosa, vas a percibir esto, y realmente se fue dando así. Y nada, Mm. fue grandioso, realmente. Mm. Eh, Al principio, las primeras tomas del primer mes, cuando recién ingresa la medicina, que yo siempre digo, el primer mes es como la medicina dice hola, te va abriendo, hace espacio. También depende cómo venimos con nuestros hábitos. Vos ya venías con buenos hábitos, con una buena alimentación, que por ahí hay personas que arrancan las micro y vienen de consumir ultraprocesados, harinas, alcohol, y es como, bueno, primero limpiemos, después incorporemos. Pero a nivel físico, ¿recordás cómo la sentiste al principio? ¿Algún sí. malestar, algo? ¿O todo lo contrario? No, la verdad, no, ningún malestar, al contrario. Al principio era como el no saber, ¿no? Cómo iba a actuar la medicina, a dónde me iba a llevar. Y me bastó literalmente dos tomas para darme cuenta de lo amorosa que era, que no me iba a llevar a ningún lado, al menos en mi proceso y en ese momento en donde yo estaba, en ningún lugar incómodo, sino que iba a ser muy amorosa conmigo y con mi proceso. Sí me acuerdo que el primer mes, esto, ¿no? Como tenía una dosis de incertidumbre, entonces al principio costaba como entregarme al 100% y a medida que fui confiando y que me fue demostrando que no había peligro, sino todo lo contrario, que había mucho amor, mucha conciencia, mucha presencia, lo fui disfrutando cada vez más. Y bueno, a nivel físico, yo lo que percibí mucho era como un estado de presencia, el día de la toma como tal, pero también el acompañar, ¿no? A través de la presencia. Yo tenía, lo sigo teniendo, por supuesto, mi cuaderno de registro de todos los días, no solo el día del ritual, y era muy loco cómo se iba clarificando todo lo que iba sucediendo afuera, todos mis patrones de comportamiento, eh, mi relación incluso con la comida, que es como mi gran tema de toda la vida. Pude distinguir cómo aquello que sostuve durante mucho tiempo con respecto a gestiones de emociones, del comer emocional, con el honguito era como, esto ya no te sirve, digamos, y ya sos consciente de que eso ya no te nutre, que no necesitas eso, que necesitas otra cosa, y esa conciencia la adquirí en ese momento, digamos, como con muchísima claridad, era como, claro, no, ya está. O sea, ahí es lo que se desprendió y es una conciencia que está, que llegó, que se instaló y que no se va a ir y al día de hoy sigue conmigo. O sea, no, ayudó mucho en todo mi proceso de despertar. Sí, Bien, a poder detectar realmente esto de la comida es para nutrir nuestro cuerpo, es el amor que le damos a nuestro cuerpo y no tener que estar midiendo, contando calorías, viendo qué, si esto me hace esto o lo otro, es como, bueno, comer como más intuitivo. Te- sí,
Sí, sin dudas. Y también, que fue algo que hablamos mucho entre nosotras, como tampoco polarizarlo, ¿no? Como ser muy consciente de que yo estaba en un camino de toma de conciencia, de cambiar mis patrones de comportamiento, pero que aún así, si aparecía un deseo humano que quería satisfacer con la comida, no sé, un helado, me acuerdo que habíamos hablado en ese momento, como sin juicio aceptarlo, porque también el cuerpo es mucho más sabio, ¿no? De lo que uno puede llegar a creer. Y lo que no le sirve, como me acuerdo patente de que esta conversación de tomar y confiar en que tu cuerpo literalmente va a tomar lo que necesite y lo que no lo va a dejar ir. Como confiar en una conciencia más ampliada, no nada más limitarme en tengo que comer todo real para ser consciente, sino soy tan consciente que puedo distinguir y puedo permitirme también disfrutar, sin caer ahí por emociones, sin caer ahí por una necesidad que quiero satisfacer a través de la comida. No, no en ese sentido, pero sí en el disfrute y en el habilitar, que después naturalmente me da cuenta de que la elección terminaba siendo siempre más desde otro estado, ¿no? Como, bueno, elijo nutrirme la mayoría del tiempo y con amor, sí. Es hermoso eso, poder detectar desde qué lugar estamos Mm, consumiendo, porque no es para pagar algo que nos está molestando o porque no sé qué, sino es como, bueno, es una elección, lo elijo. sí, Para mí esa conciencia es tremenda. O sea, cuando uno sí, aprende realmente desde qué lugar estás eligiendo, y ahí las micro ayudan un montón, porque es como que no te dejan que te cuentes historias, o sea, las micros sí te ponen la realidad en la cara, es como sí, sin filtro, ¿viste? No tienen filtro, entonces no te dejan que te cuentes la historia de, ay, no sé, de cómo estoy, en realidad estoy con una angustia terrible y que estoy matando mi angustia con la comida, sino como te va desprogramando toda esa partecita. Hermoso. sí, sin dudas. Y además es como la presencia es tanta que no te podés hacer el boludo enfrente de eso, digamos. Es como, bueno, podés literalmente creer que, nada, que todo sigue igual, pero hay algo mucho más profundo que es esto, o sea, te lo pone ahí. Sí, Mm. sí. Y después, bueno, ahora hace poquito arrancamos con un proceso ahí más depurativo. ¿Qué sentiste ahí con las Bueno, eso fue depuraciones? increíble. Sí, eso fue increíble, porque en el medio yo también quise como hacer otro proceso de micro y fue increíble la diferencia. O sea, Mm, nunca me había pasado. De hecho, yo tenía el recuerdo de hacer las micros y que ese día, digamos, todo funcionaba normal, ¿no? Como no había, sí, obviamente, una presencia y demás, pero en el momento de la toma. Me pasó en las últimas micro, a partir de la depuración y demás, que permanecía con otra fuerza el hongo, o sea, era como, mucho más poderoso e incluso con menos de lo que venía tomando, digamos, como, nada, fue increíble ver cómo cuando el canal está literalmente limpio, tiene más espacio para funcionar, para traer conciencia, presencia, era como, ahora ya sé que cada micro no es, bueno, una micro, es una señora micro que viene a traer un montón de información, porque el cuerpo está receptivo, está limpio, está preparado, que si bien yo al principio venía con buenos hábitos, ahora siento que es como, bueno, buenos hábitos 2.0, ¿no? Como una versión mucho más pulida, por así decirlo. Y ni hablar de, bueno, toda la medicina que fuimos incluyendo con las plantitas y demás, que fue increíble. Eh, 100% recomendado como inicio de cualquier proceso. Es como, querés hacer un cambio, querés arrancar, no sé, ahora que arranca el año, querés que haya algo ahí que marque un antes y un después en tu vida, para mí las depuraciones acompañadas de micro es súper recomendable, sin sí, dudas. total. Transforman. Y va las dos cosas de la Sí. mano. Yo ya vengo acompañando a varias personas y por ahí hay muchas personas que no tienen ganas de hacer la depuración. Como Ujú. que, ¿qué crees microdosis?
ok, bueno, arranca. Pero en el camino los voy convenciendo para que se ocupen también de la alimentación. Y se nota mucho el cambio. El cambio es total, es otra cosa, es rotundo. Y claro, lo que pasa es que, a ver, la psilocibina se metaboliza en el hígado, entonces tenemos que tener nuestro hígado un poco limpio para poder metabolizar esa psilocibina. Y por otro lado, hay toda una conexión con nuestra microbiota, que eso se está estudiando. Hay cada vez más papers y más estudios de cómo la microbiota eh, ayuda también y está en todo ese metabolismo de la psilocibina. Y recordemos que en nuestros intestinos y en nuestra microbiota intestinal se genera lo que es la serotonina, entonces, y la psilocibina se transforma en psilocina y la psilocina para nuestro cerebro es similar a la serotonina. Entonces, eh, entonces como que tenemos más serotonina disponible, ¿no? A nivel de nuestro aparato digestivo, cuando nosotros mejoramos nuestra alimentación, generamos más serotonina y con las micro que van a ir haciendo ese soporte. Y más serotonina disponible es más conexión, es más claridad, es más energía, es mejor estado anímico, por eso son tan buenos para la depresión, para la ansiedad y bueno, cuando queremos hacer cambios de conducta, de patrones. Sí, de hecho esto que dijiste del estado anímico, ahora que lo traes, me acuerdo que fue de las primeras cosas que noté y que mi entorno también notaba, como, claro, hay tanta energía disponible que, bueno, uno puede estar cansado o preocupado por ciertas cuestiones, pero el estado anímico, desde donde funcionaba, era totalmente distinto. Y eso también trae mucha conciencia, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a vivir por ahí en el drama o no sé, en una angustia media naturalizada, ¿no? De, bueno, estamos todos mal y bueno, estamos todos mal. Y poder vivir desde la alegría y Mm, desde otro estado de ánimo fue un gran regalo también de los honguitos y por eso creo que se traduce en amoroso, ¿no? Porque te traen eso, te traen alegría, desde sí, ahí ese amorcito. Sí, 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 sí. totalmente. Bueno, María Sabina le decía a los niños santos porque tienen esa energía del niño, ¿no? De la mirada inocente, del juego, de la alegría. Es, para mí, es la medicina tan transformadora y maravillosa Sí, que sí, a veces nos salva, nos salva. sí. Y Pauli, ¿querés contar algo de la macro, de Lunatic Experience? Porque también estuviste en la actividad que hicimos, que fue una actividad de una macro, pero 1,5 gramos, no fue más que Ujú. eso, con música, respiración, ahí en grupo. ¿Cómo lo sentiste a eso, el grupo? Fue increíble. Bueno, tendrás el recuerdo de un estado de muchísima gratitud. Yo siempre cuando lo cuento y demás, lo primero que se me viene es, eh, el honguito es tan sabio que te lleva a donde tiene que llevarte, digamos, como a donde vos realmente necesitas. Y muchas veces uno puede tener miedo, ¿no? De, bueno, ¿a dónde me va a llevar? Porque internamente creemos que hay monstruos y nada más que eso. Y yo lo que realmente descubrí en esa macro fue eso realmente para mí fue un antes y un después, porque fue un gran entendimiento sobre la máquina perfecta de nuestro cuerpo. O sea, como antes mencionaba, todo lo que tiene que ver con alimentación y cuerpo fue el gran tópico de mi vida, lo sigue siendo porque hoy acompaño a otras mujeres, pero ese día pude entender eh, cuánta gratitud tengo que tener sobre mi cuerpo y vino como una idea de el cuerpo es tan complejo que vos como ser humano no lo vas a comprender nunca, pero no te preocupes, porque eso no es tu responsabilidad es ser feliz acá. Y mezcló todo eso, ¿no? Como esa conciencia de estás acá para ser feliz y disfrutar de esta experiencia terrenal a través de tu cuerpo. Y por otro lado, tu cuerpo es mucho más complejo de lo que vos crees, pero somos tan buenos, como que era ese el mensaje, somos tan buenos que no queremos que te ocupes del funcionamiento interno, sino de disfrutar. Y para mí Ah, fue increíble. Fue sí, fue increíble, que el hongo me llevara a ese espacio, ¿no? Como, wow, no sabía ni que lo necesitaba este mensaje,
y que me haya llevado solito, yo confiando, por supuesto, entregándome sin tener miedo, porque uno por ahí, no sé, puede ver cosas o lo que sea que viste viene a la mente humana, eh, pero cuando confías te das cuenta de que había mucho más para seguir descubriendo y creciendo. Y nada, para mí fue increíble. La experiencia, que sea grupal, las conversaciones que se dieron después, antes, em, la toma de conciencia, incluso, no sé, contar mi experiencia y que del otro lado haya un, ah, claro, o no sé, una conversación súper nutritiva fue increíble. Y lo súper recomiendo. Obviamente, también me viene esto de, no es magia, ¿no? O sea, no te va a llevar a un lugar porque sí, tenés que estar permeable y preparado para, pero yo creo que con procesos de micro, de depuración, de toma de conciencia, de presencia, de escribir, que es lo que vos invitás a hacer en todos los procesos que acompañás, eh, se relogra, digamos, como poder hacer una macro para cerrar todo ese proceso es hermoso, es muy enriquecedor por donde se lo mire, sí. Sí, sí, para mí las macros es como el gran entendimiento. Y después es la medicina que la empezamos a conocer, porque después de acá se puede seguir cuando querramos hacer otro proceso. Siempre nos va a ir trayendo cada vez más información, pero de a poquito, ¿sí? Nunca va a ser algo brusco, a no ser que lo hagamos sin conciencia, sin preparación previa y de repente nos encontremos teniendo esos malos viajes que por ahí mucha gente le tiene miedo a los hongos por el mal viaje. Y en realidad el mal viaje es porque vos no te preparaste. Hay que Tal cual, prepararse, hay que armar bien el equipaje, ¿viste? Para que cuando nos encuentren ahí, como que venga todo bien y si en algún momento se pone turbulento el viaje, saber cómo salir, porque tal no cual. es así, digamos, es como por eso siempre qué sé yo, hoy estamos como muy, cada vez se habla más de la medicina y de todo lo que es terapia psicodélica, ¿no? Y todo lo que es psicodélicos, siempre hay que ir con cuidado y en un espacio seguro. No comer hongos en una fiesta o en el río o un lugar donde hay un montón de gente, porque son lugares donde no tenemos que sentirnos seguros. Eso es como y siempre acompañados con un proceso previo. Es ahí donde hacemos un poco más de conciencia. Así que hermoso, Pauli, todo el camino Hermoso. recorrido. Sí, y cada vez se va afinando más, como que siento que no es que, bueno, ya terminé, listo, terminó acá, sino que cada vez se pone más consciente el camino y todas las elecciones, todos los procesos que uno va eligiendo. Y por suerte siempre hay algo que podemos hacer. Una depuración, Sí, otra micro, siempre hay algo disponible. sí, y creo que también esto transforma nuestra vida, Pauli, porque fíjate, tu cambio, o sea, no fue solamente fue todo, ¿no? Realmente transforman y se llevan todo lo que ya no va más. Lo que no va más se Ujú, transforma y nos abre a otra frecuencia, a otra vida. Y en esto de que yo siempre digo que nos bajan los velos, eh, hace que tomemos decisiones y en coherencia con lo que nuestra alma nos está pidiendo. Yo cuando arranqué con las microdosis trabajaba en la oficina todavía. Ahí arranqué con mi proceso de micro. Y las micros fueron como mis grandes maestros diciéndome, este no es tu camino. Entonces, como bueno, ujú, desde ahí empecé a tomar decisiones. Eh, y decisiones que me llevaron a estar hoy acá, digamos. Y ujú, yo agradezco haberme cruzado con la medicina o que la medicina me haya elegido porque fue como que llega y siempre llega a mí y recordar, ¿no? Eh, Porque realmente transforman y como dijiste vos, no es magia, uno tiene que hacer el trabajo, uno tiene que hacerse cargo, básicamente, nada más, cien y es por hacernos ciento. cargo. Estamos eligiendo, que no es poca cosa, porque todos los días elegimos. Todos los días elegimos qué comer, qué no comer, con quién nos relacionamos, con quién no.
si nos movemos o no nos movemos, nuestro trabajo, o sea, todo es elecciones. Y desde ahí podemos cambiar toda nuestra vida. Sí, sí, y siento que las elecciones referentes a los hábitos, que es lo que directo ataca, ¿no? Como esto, bueno, te metes en un proceso de micro, hay algo en tus hábitos que va a cambiar, o al menos yo lo había vivido así, es la base, porque si no nos empoderamos y si no tomamos conciencia de lo que elegís diariamente, lo que vos decías, ¿no? Como el qué comer, cómo comer, desde dónde, con quién vincularme y demás, si no podemos elegir eso, difícilmente podamos construir eh, el resto de nuestra vida desde ahí, digamos, como es lo mínimo, o sea, son los cimientos y por suerte depende únicamente de nosotros. Entonces también es como volver, ¿no? A lo mínimo que puedo hacer, que es lo que va a marcar la diferencia para el resto. Y bueno, los Sí, es hábitos, sí, ayudan empoderarnos, muchísimo. con Sí, nuestras elecciones diarias. Fortalecernos, sí. porque por ahí tenemos mucho la palabra empoderamiento y tal, pero Ujú. a la hora de elegir estamos Mm. en una. Así que bueno, ¿algo que quieras agregar más, Pauli, de tu proceso? Creo que ya fuimos tocando los Sí, puntos. fuimos tocando todo, pero Mm. nada, siento que esto sí es algo que resuena en alguna persona, que ni lo duden porque tu acompañamiento es súper seguro y amoroso como la medicina, pero nada, creo que es fundamental que seamos guiados por personas responsables eh, y nada, desde ya súper recomendable, todo, todo lo que ofrezcas, Gracias, Pauli. Gracias. Bueno, espero que sea una contribución para todos y todas. seguro. Vamos a